Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que está sacudiendo el mundo del entretenimiento turco, un verdadero bombazo. Prepárense porque vamos a desentrañar un escándalo legal que nadie, pero nadie, vio venir, la supuesta disputa legal entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Ya lo sé, el morbo es inevitable, y hoy vamos a saciar esa curiosidad. Para los que son nuevos por aquí, en este canal nos dedicamos a explorar las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, especialmente del mundo turco que tanto nos apasiona. Analizamos dramas, amores, desamores y, por supuesto, los escándalos que más nos impactan. Así que si te gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo vídeo. Te prometo que no te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta familia, bienvenido /diagonal a de nuevo. Me encanta tenerlos por aquí y sé que les va a encantar este vídeo. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Mert Demir y Afra Sarıoğlu? Para los que no estén tan familiarizados, Mert Demir es un reconocido cantante y compositor turco, conocido por sus baladas y su estilo musical que fusiona elementos de pop, R&B y electrónica. Tiene una base de fans considerable y ha logrado gran éxito en la industria musical turca. Sus canciones suelen tener un sonido muy característico, con letras introspectivas y melodías pegadizas que resuenan con el público. Ha colaborado con otros artistas de renombre, consolidando su posición en la escena musical. Además de su talento musical, Mert Demir también ha incursionado en la producción musical, demostrando su versatilidad y su visión creativa. Su presencia en redes sociales es activa, donde comparte con sus seguidores momentos de su vida, adelantos de sus trabajos y reflexiones personales. Por otro lado, Afra Sarıoğlu es una de las actrices más queridas y en auge de Turquía. Saltó a la fama gracias a su papel en la serie Faziletan Bekler, y actualmente está arrasando con su papel en la exitosa serie Yalan, donde comparte protagonismo con Mert Ramazan Demir, que coincidencia con el nombre de Mert. Es una actriz talentosa y muy popular, con una imagen que conecta mucho con el público joven. Su belleza y carisma la han convertido en una de las favoritas de la industria publicitaria, protagonizando campañas para importantes marcas. Además de su trabajo en televisión, Afra Sarıoğlu ha participado en proyectos cinematográficos, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de roles. Su estilo personal, siempre a la vanguardia de la moda, la ha convertido en un icono de estilo para muchas jóvenes. Y por si fuera poco, también es muy conocida por su relación, que duró varios años, con el actor Mert Azkoğlu. Su separación fue muy mediática y generó gran debate en la prensa rosa, pero ambos actores han demostrado madurez y respeto mutuo tras la ruptura. La historia de amor entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu, al menos públicamente, surgió de forma inesperada. Aunque no hay confirmación oficial de una relación romántica, los rumores comenzaron a circular con fuerza a principios de este año, alimentados por fotos y vídeos donde se les veía juntos en diversas situaciones. Aparentemente se conocieron gracias a su trabajo. Ambos artistas colaboraron en un proyecto musical, y fue ahí donde parece que surgió la chispa. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre romances, rápidamente se hicieron eco de la posible relación. Y como es costumbre, los fans y los seguidores de ambos artistas comenzaron a analizarlos con lupa, buscando cualquier señal, cualquier gesto que confirmara o negara los rumores. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes de ellos juntos en restaurantes, eventos y paseos casuales, avivando aún más las especulaciones. Las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis, creando un ambiente de expectación y curiosidad constante. Los fans se dividieron entre los que apoyaban la supuesta relación y los que se mantenían escépticos, alimentando el debate en foros y plataformas online. Pero ahora viene lo bueno, lo que nadie vio venir y lo que nos trae aquí, el presunto escándalo legal. Las fuentes periodísticas comenzaron a especular sobre un posible conflicto entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Los detalles son escasos y las informaciones son contradictorias, pero los rumores hablan de una disputa legal. Lo más sorprendente es que el tema de la disputa no parece estar relacionado con la relación en sí, sino con aspectos profesionales. Algunas fuentes sugieren que la disputa involucra los derechos de autor de alguna de las canciones que compusieron juntos. Otros mencionan contratos publicitarios incumplidos o disputas financieras relacionadas con proyectos en común. La noticia, que se filtró de manera sutil al principio,
pronto se convirtió en el tema de conversación en los círculos de la farándula turca. Blogs de entretenimiento, canales de YouTube y programas de televisión dedicados al mundo del espectáculo comenzaron a especular sobre los posibles motivos de la disputa, analizando cada detalle y cada rumor. Se mencionaron nombres de abogados y se especuló sobre la cuantía de la posible demanda. Hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento en Turquía, como en cualquier parte del mundo, es muy compleja. Los contratos son muy importantes y los derechos de autor son sagrados. Las disputas legales en este sector no son raras, y a menudo se resuelven en privado para evitar dañar la reputación de los involucrados. Sin embargo, el hecho de que la noticia de esta posible disputa haya trascendido a los medios de comunicación sugiere que la situación podría ser más grave de lo que parece. La industria del entretenimiento turca, con su vibrante escena de series de televisión, películas y música, es un ecosistema donde la competencia es feroz y los intereses económicos son muy altos. Los contratos son la base de cualquier proyecto y su incumplimiento puede tener consecuencias muy graves, tanto económicas como legales. Los derechos de autor protegen la propiedad intelectual de los artistas, y su violación es un delito que puede ser castigado con multas y sanciones. Las disputas legales, aunque no son infrecuentes, suelen mantenerse en secreto para no perjudicar la imagen pública de los involucrados, pero en este caso, la filtración de la información sugiere una gravedad inusual. ¿Qué sabemos realmente sobre esta situación? En este momento, muy poco con certeza. No hay comunicados oficiales por parte de Mert Demir, Afras Araoğlu o sus respectivos representantes legales. Esto es normal, ya que las disputas legales suelen ser confidenciales. Sin embargo, la falta de declaraciones oficiales solo alimenta la especulación y el interés público. El hermetismo es la estrategia más común en estos casos, ya que cualquier declaración pública podría ser utilizada en contra de los implicados. Los abogados, por lo general, aconsejan a sus clientes que mantengan silencio mientras se desarrolla el proceso legal. La falta de información oficial crea un vacío que es rápidamente llenado por rumores y especulaciones, generando aún más interés y expectación. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, se ven obligados a recurrir a fuentes no oficiales y a analizar cada pista, por mínima que sea, para intentar obtener información. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, ha tratado de indagar más en el asunto, pero hasta ahora sin éxito. Los periodistas han contactado con los representantes de ambos artistas, pero han recibido respuestas evasivas o directamente silencio. Esto es comprensible, ya que cualquier declaración podría perjudicar el desarrollo de la supuesta disputa legal. El hermetismo en estos casos es la estrategia más común. Los periodistas, conocidos por su tenacidad, han recurrido a diferentes tácticas para obtener información, desde entrevistas informales hasta el seguimiento de los movimientos de los involucrados. Sin embargo, la prudencia de los representantes legales ha sido efectiva, manteniendo la situación en secreto y evitando cualquier filtración que pudiera perjudicar a sus clientes. La dificultad para obtener información oficial solo ha incrementado el interés del público y de los medios, convirtiendo este caso en uno de los más comentados del momento. ¿Cuáles podrían ser las posibles consecuencias de esta disputa? En primer lugar, la relación entre Mert Demir y Afras Araoğlu, que ya era objeto de especulaciones, podría verse afectada significativamente. Si la disputa se confirma y se agrava, la colaboración artística entre ellos podría ser inviable. Además, la imagen pública de ambos artistas podría sufrir daños, especialmente si los detalles de la disputa se filtran a los medios de comunicación. Los escándalos legales, por más que se resuelvan, dejan una huella. La posible ruptura de la relación, tanto personal como profesional, podría tener un impacto en la carrera de ambos artistas. La colaboración artística, que había generado expectativas entre sus fans, podría verse truncada, decepcionando a sus seguidores y generando críticas. La imagen pública de ambos, cuidadosamente construida a lo largo de los años, podría verse dañada por la exposición mediática del conflicto. Los rumores y las especulaciones podrían afectar la percepción del público sobre su profesionalismo y su ética. En segundo lugar, la disputa podría afectar los proyectos profesionales de ambos artistas. Si se demuestra que hay incumplimientos de contratos o problemas con los derechos de autor, los proyectos en curso podrían verse retrasados o cancelados. Los inversores y los colaboradores podrían perder la confianza en ellos, y eso podría afectar su futuro profesional.
La suspensión de proyectos, ya sean musicales, televisivos o cinematográficos, podría tener consecuencias económicas y profesionales muy graves. Los inversores, preocupados por la reputación y la estabilidad de los artistas, podrían decidir retirar su apoyo, afectando la viabilidad de los proyectos. Los colaboradores como productores, directores y otros artistas podrían replantearse su participación, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza. El futuro profesional de Mert Demir y Afra Saraoglu podría verse seriamente comprometido, dependiendo de la gravedad de la disputa y de su resolución. Por último, esta situación podría tener un impacto en la industria del entretenimiento turca en general. Si la disputa entre Mert Demir y Afra Saraoglu se convierte en un caso emblemático, podría generar un debate sobre la importancia de los contratos, los derechos de autor y la ética profesional en el sector. Esto podría llevar a un mayor escrutinio de las prácticas de la industria y a una mayor protección de los derechos de los artistas. El escándalo podría servir como un punto de inflexión, obligando a la industria a revisar sus prácticas y a adoptar medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de los contratos y la protección de los derechos de los artistas. Se podrían establecer nuevos protocolos y regulaciones, buscando evitar situaciones similares en el futuro. Los medios de comunicación podrían intensificar su labor de investigación, revelando las irregularidades y las malas prácticas que puedan existir en la industria. El impacto en la industria del entretenimiento turca dependerá de la magnitud de la disputa y de la atención que reciba por parte del público y de los medios. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Es difícil predecir con certeza. Lo más probable es que la situación se resuelva en privado, lejos de la atención mediática. Los abogados de ambas partes intentarán llegar a un acuerdo para evitar un juicio largo y costoso. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo, la disputa podría escalar a los tribunales, lo que podría revelar detalles aún más comprometedores. La resolución extrajudicial es la opción más viable, ya que permite a las partes involucradas mantener la confidencialidad y minimizar el daño a su imagen pública. Los abogados, con su experiencia y su capacidad de negociación, buscarán un acuerdo que beneficie a sus clientes y que evite un proceso judicial largo y costoso. Sin embargo, si las negociaciones fracasan, la disputa podría llegar a los tribunales, donde se revelarían detalles más comprometedores, como correos electrónicos, mensajes de texto y documentos financieros. El proceso judicial, además de ser público, podría prolongarse durante meses o incluso años, generando un desgaste emocional y económico para ambas partes. Es posible que en las próximas semanas o meses tengamos más información sobre el caso. Los medios de comunicación turcos, como siempre, seguirán de cerca el desarrollo de la situación. Es probable que se filtren algunos detalles, aunque la información oficial siga siendo escasa. Estaremos atentos a cualquier novedad y, por supuesto, les mantendremos informados en este canal. La atención mediática sobre este caso se mantendrá alta, ya que la combinación de fama, talento y controversia atrae al público y a los medios. Los periodistas, con su olfato para las noticias, seguirán investigando, buscando fuentes y analizando cada pista. Es posible que se filtren nuevos detalles, a través de fuentes anónimas o de documentos confidenciales, que alimenten la especulación y generen nuevas preguntas. El canal, con su compromiso de informar a sus seguidores, seguirá de cerca el desarrollo de la situación, actualizando la información y compartiendo sus análisis. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros, los fans y seguidores de Mert Demir y Afra Saraoglu? Lo más importante es ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores. Es fundamental esperar a que haya información oficial antes de sacar conclusiones. Evitemos crear juicios apresurados o difundir información falsa. Apoyemos a nuestros artistas favoritos, pero también respetemos su privacidad y su derecho a resolver sus problemas de forma confidencial. La prudencia es la clave en estos casos. Los rumores y las especulaciones, que circulan rápidamente en las redes sociales y en los medios, pueden ser engañosos y perjudiciales. Es fundamental esperar a que haya información oficial, proveniente de fuentes confiables, antes de sacar conclusiones o emitir juicios. El respeto a la privacidad de los artistas es fundamental, ya que todos tienen derecho a resolver sus problemas de forma confidencial, sin la intromisión del público y de los medios. El apoyo a los artistas, que se manifiesta en el consumo de su trabajo y en el respeto a su vida privada, es una forma de demostrarles nuestro cariño y nuestra admiración. Creo que es importante mencionar un par de cosas adicionales. Primero, es esencial recordar que a pesar de la posible disputa legal,
Mert Demir y Afra Saraaolu son artistas talentosos y valiosos. Han dado mucho a la industria del entretenimiento turca y merecen nuestro respeto. Segundo, la vida privada de los famosos es, por definición, privada. Si bien nos interesan sus vidas y sus relaciones, es importante respetar su intimidad y no convertirnos en acosadores. El talento y la dedicación de Mert Demir y Afra Saraaolu son innegables. Su trabajo en la música, la televisión y el cine ha enriquecido la cultura turca y ha entretenido a millones de personas. El respeto a su intimidad y a su vida privada es fundamental, ya que todos los seres humanos tienen derecho a su privacidad, independientemente de su fama y de su éxito profesional. El acoso y la intromisión en la vida privada de los famosos son inaceptables y deben ser condenados. Ahora, para concluir este vídeo sobre el supuesto escándalo legal entre Mert Demir y Afra Saraaolu, quiero resumir los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre la posible disputa legal entre Mert Demir y Afra Saraaolu, analizando el contexto de sus carreras y su supuesta relación. Hemos explorado los rumores, las posibles causas de la disputa y las posibles consecuencias para ambos artistas. Hemos discutido la importancia de la prudencia y la espera de información oficial. Y sobre todo hemos aprendido sobre la complejidad del mundo del entretenimiento turco. Hemos analizado los rumores que circulan sobre la posible disputa legal entre Mert Demir y Afra Saraaolu, explorando el contexto de sus carreras, su relación y las posibles causas de la disputa. Hemos evaluado las posibles consecuencias para ambos artistas, tanto a nivel personal como profesional. Hemos destacado la importancia de la prudencia, la espera de información oficial y el respeto a la privacidad de los involucrados. Y por último hemos aprendido sobre la complejidad y los desafíos que enfrenta la industria del entretenimiento turca. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que la disputa legal es real? ¿Creen que la relación entre Mert Demir y Afra Saraaolu es solo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios y opiniones abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. La participación de la audiencia es fundamental para enriquecer la conversación y para comprender mejor la situación. Las opiniones y los comentarios de los espectadores son importantes para analizar el tema desde diferentes perspectivas y para generar un debate constructivo. Y ahora, como siempre, les pido que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó el vídeo, por favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y del mundo del entretenimiento. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. La difusión del vídeo a través de las redes sociales y de otras plataformas es fundamental para llegar a un público más amplio. La suscripción al canal y la activación de la campanita de notificaciones son importantes para no perderse los futuros vídeos y para estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. La interacción con la audiencia a través de los comentarios y de otras iniciativas es esencial para crear una comunidad activa y participativa. El agradecimiento a los seguidores por su apoyo y por su fidelidad es una muestra de gratitud y de reconocimiento. La promesa de nuevos vídeos con análisis y noticias sobre el mundo del entretenimiento turco es una forma de mantener el interés y de fidelizar a la audiencia. Hasta pronto.